Apocalipsis 13, verso... Habíamos acabado de terminar la segunda bestia, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos. Lo de la señal de fuego, eso fue principalmente lo que estudiamos durante el jueves anterior, ¿verdad? Entonces, vamos desde el verso 14, voy a decirlo rápido. Y engaña la segunda bestia, falso profeta, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, del líder mundial, la primer bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Recuerdan? Eh, Esto creo que ya lo expliqué bastante bien, ¿verdad? Entonces no voy a entrar muy a fondo, nada más voy a hacer el resumen. Yahweh nos hizo a los hombres a imagen y semejanza. La imagen es el cuerpo porque es lo que se ve, la semejanza es el espíritu porque Yahweh es espíritu. Entonces, el hecho de que aquí dice y se le permitió hacer una imagen es que hace un cuerpo humano para que después la semejanza de Satanás pueda entrar en él. Así como el espíritu que Yahweh envió de su boca entró por la nariz de Adán y este vivió, igualmente dice aquí a la segunda bestia se le va a permitir darle espíritu a la imagen que va a ser de la primer bestia. Al decir la imagen de la primer bestia, recuerden, no es como, no es exactamente como muchos piensan, digamos, como Nabucodonosor, que él hizo una estatua y se cree que era una estatua de él, ¿verdad? Y, o sea, una imagen de él exactamente. Entonces hay gente que piensa que va a aparecer el anticristo y va a mandar a hacer una imagen de él para que todo el mundo la adore, sin entender que la primer bestia es un líder mundial, la segunda bestia es un falso profeta, ambos se van a poner de acuerdo para hacer un cuerpo humano en el cual puede habitar Satanás y a través de esa persona que ellos van a darle forma, poder controlar a la humanidad entera. Esa es la idea de ellos. Al final obviamente se les va a salir de control porque no van a poder controlar esta imagen que van a crear. Es como un golem en lo que tiene que ver con el judaísmo, ¿verdad? Que es un cuerpo que van a hacer, en este caso en un laboratorio, y le van a meter el espíritu de Satanás. Eso es algo que han venido tratando de hacer por años. De hecho, cuando estallaron la bomba atómica, se dice, y pueden investigarlo, sería buenísimo, que estaban haciendo un experimento, el experimento de Babylon, que querían dar a luz al anticristo. Entonces querían usar el poder que iba a salir del átomo para darle vida a ese a un cuerpo de bebé que llevaron y lo metieron en una vasija. Bueno, pueden ver la historia después. Ahí estuvieron involucrados Aleister Crowley y eh, Alan Parsons, que fue el que tuvo que ver con la construcción de los cohetes y le dieron el nombre de él, se lo pusieron a uno de los cráteres de la luna, supuestamente del lado oscuro. Y por eso hay una canción que tiene su nombre, ¿verdad? Porque él tuvo que ver mucho con el satanismo en rock, o sea, alguna vez han escuchado. Entonces, el, estos dos hombres, Aleister Crowley y Parsons, que Parsons era el que estaba conectado con la NASA y toda la cuestión y con el gobierno de los Estados Unidos, entonces pudo hacerlo, estar involucrado en lo de la bomba para hacer ese ritual. Entonces, como les digo, eso es algo que han venido haciendo por décadas, por siglos, tratando de traer el espíritu de Satanás a este mundo de alguna manera. Lo han hecho en rituales satánicos, las mujeres acostándose con algún hombre poseído o algo similar. Eso de esa bomba, se dice, de hecho, es algo que sí dijeron ellos, que sí fue un éxito, es que cuando estallaron la bomba abrieron una ventana, por decirlo así, al otro mundo y que algo entró. Entonces eso sí lo dicen. Yo, ¿dónde fue que vi esto? Lo he leído y visto en varios lugares, pero creo que hay un documental que se llama Illuminati. Creo que es en ese documental donde lo explican a profundidad y es bastante interesante. Y si no es ese, yo creo que yo lo tengo. Por si a alguno le interesa, yo tengo un video que creo que ese es. eh, de, de lo del viaje a la luna. Creo que es ahí donde lo hablo. Ok, ahora después me acuerdo. Entonces, ellos han estado tratando de traer el espíritu de Satanás a este mundo para que habite un cuerpo humano.
la escritura dice que el cuerpo humano es el templo de Yahweh, Yahushua lo dijo. La iglesia es el templo de Yahweh, y la iglesia no se refiere al edificio, se refiere a las personas, ¿verdad? Cada persona es como un ladrillo. Al cada persona tener una parte del espíritu, un ministerio, unos dones, unos frutos específicos, todos en conjunto llegan a completar el templo. Entonces, el hecho de que a la bestia se le permita hacer un cuerpo humano quiere decir que a la bestia se le está permitiendo hacer un templo. Pero en vez de entrar Yahweh a ese templo, el que va a entrar es Satanás. Eso es la abominación desoladora que mencionó Daniel y después Yahushua. Abominación es sinónimo de imagen, de ídolo, ¿verdad? El idolatrar es una abominación. Y desolador se refiere a destrucción. Entonces es un ídolo que va a destruir. Es el ídolo que todos adoran en este mundo, bueno, no todos, pero que todos conocen en este mundo como si fuese el Salvador, que le van a dar vida básicamente, y la gente va a caer ante ese engaño. También lo que les decía, la imagen no va a ser una imagen exactamente del líder mundial o de la primer bestia, no es que se vaya a ver igual o que vaya a ser un clon de él. ¿Por qué? Porque el líder mundial es la personificación de la bestia. Como vemos, la bestia tiene 7 cabezas. Entonces la imagen es de la bestia. No quiere decir que el anticristo vaya a tener 7 cabezas literalmente. Es que la bestia de 7 cabezas es el imperio. La imagen de la bestia es lo que van a crear y donde va a habitar el espíritu que daba poder a esa bestia. Porque recuerden que la bestia tiene poder por el dragón que se lo da. Ahora el dragón, cuando sea echado en Apocalipsis 12, va a entrar en la imagen que le hace el falso profeta. ¿Me explico? Entonces eso hay que entenderlo. Es una imagen para la primer bestia, no porque sea una imagen, un reflejo de la personificación de la bestia en la tierra, el líder mundial, sino porque va a ser una imagen para que el espíritu que le dio poder a la bestia entre en ese cuerpo. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la tierra que tiene la herida de espada y vivió. O sea, un imperio que cayó y se volvió a levantar. Como les digo, la mayoría de la gente dice que es Roma. Roma, según mi opinión, en realidad lo que hizo fue esconderse. Entonces no lo veo como que cayó. Pero para que sepan las dos opiniones, se cree que es Roma que cayó después del Mesías y ahora se está levantando nuevamente con el nuevo orden mundial. Sí es cierto que Roma es lo que está ahorita, es el imperio que está ahorita, por eso las piernas de hierro llegaban hasta el final de la estatua en Daniel, ¿verdad? Donde estaba mezclado con barro y tenía los 10 dedos. Los 10 cuernos de la bestia son los 10 dedos de esa estatua. Entonces vemos sin duda que el imperio que tendría poder hoy en día sería Roma. Eso no hay duda. La cuestión es si es que Roma murió y se volvió a levantar, como muchos lo creen, o si en este caso que dice la bestia que tuvo una herida y se volvió a levantar. Recuerden que Nimrod fue el primer líder en rebelarse en contra del Todopoderoso directamente. Es el ejemplo, es el perfecto ejemplo del líder mundial, de la primer bestia. Y según hemos leído, a él lo mataron cortándole la cabeza, siendo él el líder del primer imperio mundial, el líder del primer gobierno que se rebeló en contra de Yahweh. Entonces, por eso les he dicho, tiene lógica que cuando habla de la bestia que fue herida a la cabeza, herida de muerte a la cabeza, que se puede estar refiriendo a Nimrod, como el primer, repito, el primer rebelde, el primero en rebelarse en contra de Yahweh, el primer líder mundial y el primer imperio y cuya cabeza fue cortada. Hay quienes no incluyen, bueno, yo ya lo he mencionado, yo lo he enseñado, los diferentes imperios, que básicamente en la historia humana han habido 7 imperios mundiales, o sea, 7 poderes que han tenido control del mundo entero. Y esos 7 imperios son las 7 cabezas de la bestia que se mencionan en Apocalipsis.
Entonces por eso mi punto es, cuando se habla de la imagen de la bestia, que no se piense que es la imagen de un hombre, es la imagen de un gobierno. Dice 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Esto yo creo que ya también lo habíamos leído, entonces voy a ponerle. En Génesis, ¿verdad? Yahweh le dio aliento a Adán. Aliento en hebreo es neshama. Es el tercer nivel en el alma. Pero en sí digamos, es neshama, que viaja a través del espíritu y al entrar en el cuerpo se convierte en un nefesh. Entonces, cuando Yahweh hizo al hombre, él envió neshama, que cuando viajó como ruach, y al entrar en el hombre se convirtió en un nefesh. Entonces, la misma idea aquí. Satanás va a entrar en este cuerpo y se va a encender su alma, por decirlo así. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces tiene poder de matar, por eso es la abominación desoladora, porque va a matar al que no le adore. Vean qué curioso, muchas personas acusan al Todopoderoso de ser un egomaníaco, o sea, muchas personas en el mundo rechazan a Yahweh, lamentablemente por la imagen errónea que le ha enseñado la iglesia, católica, evangélica, lo que sea, y le achacan a Yahweh lo que vemos aquí que tiene la bestia. ¿Me explico? ¿Qué es esto? Que el que no le adore lo mata. La gente piensa que Yahweh es así, que Yahweh está diciendo, si no me adoran los mato. No entienden que Yahweh es digno de adoración. Y uno lo empieza a adorar cuando uno entiende eso. Él es digno de. Entonces Él no obliga a nadie. Por eso Él nos ofreció, nos obsequió el libre albedrío. Él dice, el que me quiera seguir, venga. El que quiera estar conmigo, que venga. El que quiera hacer familia, que venga. El enemigo, por otro lado, es lo que la gente piensa del Todopoderoso. Es el que en realidad dice, o me adoran o los mato. La única razón por la que usted existe es para adorarme. ¿Me explico? Entonces vean lo torcido que está el mundo en su entendimiento del Padre, que completamente están cruzando los cables. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista del Padre, desde el punto de vista espiritual, nos damos cuenta que en realidad todo está como debe ser. ¿Por qué? Porque ellos adoran a Dios. Ellos adoran a Jesús. Entonces en realidad están así, solo que ellos piensan que Dios es el Todopoderoso, piensan que Jesús es el Mesías. ¿Está quedando claro? Entonces ellos le achacan al Todopoderoso lo que vemos aquí que tiene la bestia. Algo interesante que explico yo, y yo no sé, yo le pido al Padre me dé el tiempo necesario y todo lo que necesite para poder terminar ese libro, porque lo empecé hace años y lo dejé de lado y tengo que volver a entrarle del nombre, y tras eso lo escribí en inglés, entonces solo pensar que lo tengo que traducir al español me hace volverme loco. Es muy bueno, bendito sea el Padre, todo lo que me reveló ahí en ese libro. Cada vez que lo leo vuelvo a aprender cosas, y yo lo escribí muy feo. Sí, vea qué bendición al chile, de verdad. Entonces, ahí yo explico, bueno, es una explicación como de 3 capítulos. Entonces, obviamente, aquí lo voy a resumir demasiado. Y Yahushua dijo que sus palabras son vida. Dijo, mis palabras son vida, mis palabras son espíritu. Como sabemos, cuando uno habla sale aliento de la boca. Aliento en hebreo es neshama. Viento es ruach, espíritu. Entonces, por eso Yahushua dijo, mis palabras son espíritu. Todas las palabras son espíritu. Pero, como está escrito, el hombre tiene el poder de la vida o de la muerte en su boca. Yahushua, todas las palabras que él decía eran de vida. Esa es la diferencia. Por eso él dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Porque no hay diferencia entre la vida y las palabras que salían de la boca de Yahushua. Pero los hombres tienen el poder de la vida y la muerte. Porque usan palabras para el mal, para ofender y para otras cosas. ¿Estamos? Entonces, el hombre cuando habla espíritus.
Si dice cosas positivas, salen espíritus positivos, si salen palabras negativas, salen espíritus negativos. ¿Estamos? Entonces, por eso es que cada palabra es un espíritu. La palabra de Yahweh es Yahushua. Está escrito, ¿verdad? Apocalipsis 19:13, Juan 1. La palabra de Yahweh es Yahushua. Entonces, el espíritu de Yahweh fue el que encarnó en Yahushua. ¿Está quedando claro eso? Por ende, el espíritu de Satanás es el que va a encarnar en la imagen de la bestia. ¿Qué es lo contrario? Palabra de muerte. ¿Está quedando claro? Palabra de muerte y Yahushua es palabra de vida. Palabra es espíritu y la palabra de Yahweh es Yahushua. Entonces, un nombre es una palabra. Eso es claro, ¿verdad? Obviamente, si no, ¿cómo lo llamamos? Un nombre es una palabra. Entonces, un nombre es un espíritu. ¿Sí me siguen? Un nombre es un espíritu. Por eso la importancia de invocar el verdadero nombre. Por eso Yahweh dice, probad los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. Porque muchos falsos profetas han salido y han engañado a muchos. Entonces, probad los espíritus, uno prueba. Yo probé por años en el nombre de Jesús y solo me llevé angustia, aflicción. Porque eso es lo que la Escritura habla del falso Mesías, pan de angustia. Pero cuando el Padre me reveló su nombre y el nombre de su Hijo, fue un cambio en la vida. Aunque he pasado por pruebas en las que he sufrido, el sufrimiento ha sido diferente porque he entendido por qué, para qué. Y he visto en eso también, pues, la razón de por qué terminé ahí, o sea, haciendo eso mi culpa. Básicamente, ese es el punto. Entonces, simplemente ha sido completamente diferente. Y yo sé que ustedes también lo saben, en sus vidas ha sido igual, y los que están conectados también. El hecho de que el nombre Jesús lo hayan inventado a lo largo de la historia, hay que entender una cosa que yo también explico, o que por lo menos creo, es que el cambiar los nombres fue un plan de Satanás, sin duda. Entonces Satanás estuvo trabajando desde el principio, porque él conoce la importancia de los nombres, del espíritu y todo lo demás. Pero eso se manifestó en la tierra como errores de personas a lo largo de siglos, malas decisiones, malas conclusiones, etc. ¿Estamos? Entonces cuando yo digo, por ejemplo, cuando le digo a alguien, un historiador, un teólogo, que fue Satanás el que cambió el nombre, ellos me dicen, no hombre, fue por esto, esto y esto y esto. Y yo digo, sí, pero fue Satanás el que causó esto, esto y esto y esto. ¿Estamos? Entonces, yo estoy convencido que fue Satanás desde atrás haciéndolo todo. Pero desde el punto de vista, de la perspectiva del hombre, los nombres falsos fueron creados por el error del hombre, la ignorancia, la falta de respeto hacia el Padre y otro montón de razones y factores. El punto es que al final terminaron inventando una palabra. Yahweh hizo al hombre imagen y semejanza. Yahweh es creador. Entonces Yahweh nos hizo a nosotros creadores. Por eso tenemos la imaginación. Y la palabra, que es espíritu. Entonces la imaginación la conectamos con el intelecto para entender que lo que vamos a hacer está bien. Lo convertimos en palabra y se hace un espíritu que va a hacer lo que dijimos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que confesamos para nuestra vida, porque puede ser muerte, que se nos va a devolver. ¿Estamos? Entonces, con todo eso dicho, los hombres inventaron un nombre, Jesús. Por ende inventaron un espíritu. Ese invento del hombre, esa creación de la humanidad, porque Yahweh les dio ese poder y la humanidad no lo supo usar, es el falso Mesías, que va a destruir a la humanidad. Entonces ahí vemos cómo al final la destrucción, el apocalipsis, el anticristo, todo es obra del hombre. Todo. Yahweh no quiso nada, simplemente nos dijo lo que iba a pasar porque fue el resultado del libre albedrío que nos entregó y del poder que puso en nuestra alma. Satanás se aprovechó de ese poder que Yahweh puso en nosotros e influenció al hombre para que el hombre creara el destino que se está desenvolviendo. Exacto. Entonces Satanás crea a través del hombre que sí tiene el poder, exactamente.
¿Está entendido eso? Por eso la imagen que la gente tiene de Dios como malo, como el que si no lo adora lo mato, va a agarrar carne. Y les va a decir, ahora sí, si no me adoran los mato. Claro, con otras palabras. Para que esos judíos acepten lo acepten, tienen que ser, no sé, algo diferente a Dios, porque Dios no tiene. No necesariamente, no diferente, pero es que no necesariamente. Con que pruebe que es judío. O sea, habría que ver cómo van a mezclar eso para que ellos lo terminen aceptando. Pero también hay que entender que ellos están detrás de todo eso. Entonces la cuestión es que ellos son los que están haciendo el anticristo para controlar a la gente. Y esto es lo sorprendente. De hecho, te va por la pregunta o el comentario. Porque, ¿qué es lo que hacen los idólatras? Usan el poder que Yahweh les dio para formar un ídolo. Ya sea con el talento que tienen de hacer esculturas o de pintura o lo que sea. Hacen un ídolo con el poder que Yahweh puso en ellos. Y después de hacer el ídolo lo adoran. Eso es lo que va a hacer el Illuminati. Van a hacer su ídolo. Van a ser el Dios que ellos siempre han deseado. Y después lo van a adorar. Entonces ellos van a ser al Mesías. Y van a decir, este es el Mesías que esperábamos. El que nosotros hicimos. ¿Me explico? Entonces, los judíos controlan el mundo, los judíos falsos, ¿verdad? Domitas Ashkenazi controlan el mundo. Ellos van a producir el falso Mesías para controlar a las personas todavía más de lo que ya las controlan. Les van a poner una marca a cada uno. Y al final, aunque ellos sepan lo que hicieron y este ser y todo, este cuerpo va a tener el espíritu de Satanás, a quien ellos adoran, porque ellos son la sinagoga de Satanás. Entonces lo van a adorar porque el espíritu de quien ellos adoran está ahí. Pero la imagen al final es para engañar a las personas que han venido adorando una imagen por siglos. ¿Sí me explico? Entonces por eso es que al final ellos también lo van a adorar. De hecho, todo va por la pregunta, o el comentario, repito. Heiner me hizo una pregunta y estoy buscando aquí unas imágenes que yo subí en el Facebook, ¿verdad? En el folder de conocimiento, que son un montón de fotos, montones de fotos, tantas que a veces cuesta poder buscar la que quiero. De hecho creo que ya me pasé. Y es que quiero darle las dos opiniones, porque aquí tengo en dos fotos, tengo los 7 reinos según lo que dice la mayoría de la gente, y los 7 reinos según lo que me parece. Entonces, dos opciones. ¿Está poniendo atención? Babel, Egipto, Asiria, Babilonia, Persa. ¿Ah? Es que ese es el punto. Babilonia fue Nabucodonosor, donde fueron exiliados los Yahudim. Pero antes de Babilonia estuvo Asiria, estuvo Egipto. Y antes de todos ellos estuvo Nimrod en Babel. Pero estoy diciendo Babel a pesar de que el reino de él fueron 5, si recuerdan, era desde 5, Erech y otras tierras. Pero como ahí confundió Yahweh la lengua, se le llamó Babel. Después cuando el imperio babilonio empezó, fue desde esa misma tierra, que hoy en día es Irak. Y se le llamó Babilonia, porque era de Babel originalmente, ¿me explico? Entonces por eso les digo, son dos opiniones. Y me imagino que ahí tenés la más común. La más común es Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, Grecia. ¿Me salté uno? No. Ah, bueno, no, pero creo que me salté uno. Ok. Medo-Persa, después de Babilonia, Grecia, Roma. Y después ponen el papado. ¿Cómo lo ponen ahí? Anticristo. El anticristo. Ok, sí. Entonces, la opinión más común es la que ahí encontró Jessica, que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia,
Roma y el falso Mesías. Es que eso es lo que no me suena. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el falso Mesías viene en el octavo. ¿Se acuerdan que la octava cabeza es una de las 7? Por eso su herida mortal fue sanada. Y por eso, como les decía, mi opinión es que Babel debería estar incluido porque Nimrod fue el primer líder mundial. Entonces eso a mí me suena a imperio. Porque él decía ser también, un emperador, ¿verdad? Es el que dice ser, o sea, el que tiene control de liderazgo gubernamental y también religioso. Y Nimrod tenía sus dioses y él decía ser Dios en la tierra. Entonces, para mí tiene lógica que Nimrod fuese el primero, aún antes que Egipto. Entonces sería Babel o Nimrod, Egipto, Asiria. Ahí ya tenemos 3. Después los 4 que vinieron, que se profetizaron en Daniel, ¿verdad? Que sería Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Ahí ya tenemos 7 cabezas. Entonces, de estas 7, una que fue herida a la cabeza se volverá a levantar como la octava. ¿Sí quedó claro? Entonces, las personas que no agregan Babel dividen Roma en 2 partes, básicamente, en Roma y en el papado, pero al final sigue siendo Roma. ¿Sí está claro el punto? Por eso fue que quería ver las imágenes, porque sí quería que eso quedara así. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. No busquen la imagen. Ahí. Para que la imagen hablase. Para que la imagen hablase. Esto es otra cosa. Yahweh nos hizo imagen y semejanza. ¿Cómo hizo Yahweh la creación? A través de la palabra. Diciendo que se hiciera y se hizo. ¿Verdad? Hágase la luz y fue la luz. Entonces, una de las cosas que tienen que ver con la semejanza de Yahweh en nosotros es el poder hablar. Y repito, ¿por qué podemos hablar? No es porque podamos usar lo que está en nuestro cuerpo como un vehículo, ¿verdad? Como si fuera un micrófono y parlantes, sino que podemos hablar por el espíritu que sale de nosotros. Y por eso, si no tuviéramos espíritu, no podemos ni hablar, ni caminar, ni nada. Pero el punto es ese espíritu que sale de la boca, lo que convertimos en palabras al utilizar la lengua y las cuerdas vocales y todo lo demás. ¿Está claro? ¿Por qué digo eso? Porque al ser del espíritu que salen las palabras y ser el espíritu la semejanza, puesto que Yahweh es espíritu, entonces el poder hablar es algo humano. Por eso los animales no hablan. ¿Me explico? Los animales hacen sonidos, se comunican, sí, pero a través de sonidos, no son palabras y no pueden dar o sea, no dan conocimiento, no están dando razonamiento, etc. Entonces, el hecho de que nosotros podamos hablar es parte de esa semejanza con el Todopoderoso. Y por eso es tan clave que diga aquí que a la imagen se le dio espíritu para que pudiera hablar. ¿Se acuerdan cuando Yahweh levantó a Adán? ¿Qué fue el primer trabajo que le dio? Dele nombre a todos los animales. ¿Verdad? Y llegó el perro y le dijo, este es ladrador, este es guau. El espíritu baja y desciende a la cabeza. El espíritu baja y desciende como a la cabeza, ¿no? Que es donde se toman los pensamientos y después son las palabras, como el espíritu. Bueno, ok, te entiendo. No, es como que ya de los pensamientos se agarra toda la idea y después se usa lo que tenemos de espíritu para... Porque también, ¿verdad? Cuando se habla de pensamientos en la escritura, se usan los riñones, porque es lo que purifica, ¿verdad? Un riñón representa los pensamientos de mal y otros pensamientos de bien. Y por eso en la escritura, de hecho, riñones lo tradujeron como mente y a veces como corazón. Entonces, cuando hablamos de la mente, normalmente es representada por el corazón, ¿verdad? Por la imaginación del corazón y los pensamientos del corazón. Entonces, depende de lo que estamos hablando, hay una combinación ahí de factores. Entonces dice por acá, para que la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, como lo vimos en Daniel 3 con la imagen que hizo Nabucodonosor. Él mandó a matar a todos los que no la adoraran.
Recuerdan, ya lo vimos, pero repaso porque esto es muy importante. Recuerdan que cuando Nabucodonosor mandó a matar a todos los que no adoraran la imagen que él hizo en Daniel 3, se encontraron a los Yahudim que estaban adorando a Yahweh y no estaban adorando la imagen, pero entre ellos no estaba Daniel. Eso es porque representa que los pocos ya no van a estar, los pocos como representados por Daniel, ya no van a estar en el momento en el que se revele el falso Mesías. Porque Yahushua dijo, cuando se revele la abominación desoladora, huyan a los montes. Entonces, cuando fueron a buscarlos, no encontraron a Daniel, porque habían huido a los montes. Encontraron a los amigos, que son creyentes, pero no confesaban el nombre. Y por eso los nombres que se mencionan de ellos como los amigos, no son los nombres que ellos tenían originalmente, que eran hebreos, sino eran los nombres falsos, como hoy en día dirían nombres cristianos. Tenían los nombres que se les habían dado, que de hecho uno de ellos tenía el nombre de un falso Elohim, Nebo. Entonces, como esto ya lo leímos, hasta me siento mal de haber estudiado todo esto, pero es que sí quiero que quede muy claro. Verso 16. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora curiosamente, sí, estaba viendo me puse a ver un clásico de comedia para comer y yo no sé si es de Eddie Murphy, de que él era un pordiosero, entonces dos hombres super adinerados hacen una apuesta porque uno de ellos opinaba que a las personas lo que les hace el carácter y todo lo demás es el ambiente, dependiendo de donde se haya criado, donde haya estado, así se hace la persona. El otro decía que es en realidad quiénes son los papás, la sangre. Entonces uno decía es hereditario y el otro es puro ambiente. Y en realidad hay, dependiendo de lo que estamos hablando, obviamente hay una combinación ahí, pero bueno, la cuestión es que la película se trata de eso. Entonces ellos tienen tanta plata que deciden destruirle la vida a un hombre que estaba súper bien para ver cómo se iba a comportar y deciden hacer a un hombre que estaba mal rico, Eddie Murphy. Y ahora que la estoy, o sea, obviamente yo la había visto cuando era chiquitillo y entonces por eso fue que la puse como para acordarme esos años de niño. Y la estoy viendo y mira qué curioso porque estos hombres ricos los ponen como que son Illuminati. Ya viendo los símbolos y todas las cosas, mira qué interesante porque son Illuminati. Bueno, varios detalles han dado, pero el punto no era ni siquiera la película, es donde está empezando la película, aparece un nombre, Aaron Russo. Y yo, mira, yo conozco a este hombre. Y yo, bueno, después lo investigo y sigo viendo la película. Y me vuelve a aparecer, porque era al inicio, ¿verdad? El productor ejecutivo y todo. Entonces ya me voy a investigar a ver si era el que yo pensaba. Y sí, la cuestión es que hay un hombre que yo tengo una entrevista de él en la página Camino de Yahweh, en otras páginas es en inglés. Tengo una entrevista de él, de hecho dos, como de hora y media. Y él, como les acabo de decir, trabajaba para Hollywood, hizo varias películas y esa famosísima. Él se hizo súper amigo de un Rockefeller. Y eran tan amigos que el Rockefeller le empezó a soltar el plan de los Illuminati, básicamente, poco a poco. Obviamente no todo, pero le decía detalles. Y le decía, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con aquello. Le dijo lo del 9/11, ¿verdad? Lo de las torres. Le dijo que lo estaban haciendo ellos para poder cobrar cobrar el seguro por las torres y volver a construir una mejor torre, en lo que respecta a lo más básico, ¿verdad? De las razones, porque también era para crear la guerra en contra del terrorismo, eso mismo se lo mencionó, todo eso se lo mencionó años antes. Cuando Aaron Russo lo vio que estaba pasando, dijo, mira, tenía razón, Rocky. Entonces, recuerdan, por ahora que dije Rocky, Rothschild quiere decir escudo rojo. Rockefeller quiere decir niño rojo. Rojo y Feller niño. Entonces, los Rockefeller y los Rothschild son como los Illuminati más Illuminati. Y ambos tienen rojo en su nombre, mostrando que son descendientes de Esaú. Pero se hicieron pasar por judíos, Yahudim.
Entonces, este hombre, amigo Rockefeller le dice cosas, las cosas empiezan a pasar como él le dijo. Y en un momento llegó Rockefeller y le dijo, o más bien el amigo, Aaron Russo le preguntó, ¿pero qué? ¿Cuál es el plan? ¿Ustedes para qué hacen tanta cosa? ¿Cuál es la idea de ustedes? Entonces Rockefeller le dijo, el plan final es ponerles un chip a cada persona. Y cuando les pongamos ese chip, los vamos a poder controlar en todo aspecto. Vamos a saber todo de ellos, los vamos a poder controlar, vamos a saber todo el dinero que tengan, todo lo demás. Entonces, un Illuminati hace décadas, porque yo vi esa entrevista que subí, la vi hace años. Podría decir que ya hace una década. Y este hombre vivió eso al menos 3 décadas más atrás, puesto que se le había dicho lo de las torres antes de que sucediera, entonces 90, 80. Y se le dijo lo del chip, que se le iba a poner un chip a todo el mundo. Y a como han ido pasando las cosas, él dice que él se sorprendió de ver cómo todo ha estado pasando como él decía. Entonces dice que el Rockefeller le explicó que era un chip para controlarlos a todos, ese era el plan final. Y vean lo cerca que estamos, tanto que aquí en Costa Rica ya lo están diciendo para hacerlo. Entonces, chip para controlar a todos, y el Aaron Russo le pregunta, pero ¿por qué? ¿Para qué eso? O sea, y el Rockefeller como que lo invitaba a cosas iluminadas y todo, como que él no quería, se quitaba porque sabía que había algo negativo, pero sí lo consideraba una buena amistad. Entonces Aaron Russo le dice, pero ¿por qué le van a hacer eso a la gente? Y Rockefeller le decía, pero ¿usted para qué le importa a la gente? Usted agarre lo suyo, usted aproveche, agarre lo que pueda. ¿A usted qué le importa a la gente? Entonces, esto es información que ha estado disponible para el mundo ya hace años. Y esto es Aaron Russo, uno que repito, de casualidad, ¿verdad? Yo no creo en las casualidades, pero estaba viendo y veo que me sale ahí. Y eso fue lo que me acordé de la marca. Y eso es lo que nos toca estudiar hoy. Como les digo, lo más lógico, lo que más se conecta con lo que aquí está diciendo la escritura es ese chip. Y es un chip que le van a decir a la gente, póngaselo para que no lo secuestren. O si lo secuestran, para saber dónde está. A la gente, como dijo, ¿verdad? Alducín, a la gente importante les están poniendo el chip. A la gente que crean que todo va a ser más fácil, va a ser más práctico. Entonces les van a decir a otros, usted ya no necesita andar billetes o tarjetas de crédito, ahora puede tener el chip, entonces nada más paga pasando la mano cuando vaya al supermercado, entonces ya no lo van a asaltar porque no le van a poder robar nada. Entonces la gente va a decir, póngamelo. Otras compañías, en las compañías le dicen, si usted quiere entrar a la compañía va a tener que ponerse un chip, ya lo están haciendo. Entonces, para tener seguridad, solo la gente con chip puede entrar a la compañía. No, me está diciendo mi cuñada que como anticonceptivo también. Anticonceptivo, sí. Una cosa debajo de la piel. De hecho, la esposa sí me dijo algo, Melissa, de Luis. Sí, porque hasta eso están haciendo, y como que a la fuerza, como saladas, y como ella es tan joven, entonces el gobierno, ¿verdad? Hay cosas que el gobierno hace como supuestamente por el bien de la persona, según ellos, y en realidad se están metiendo literalmente con el cuerpo de la persona e implantándole cosas. Como les he dicho, hasta el momento lo que han habido son prototipos de lo que va a ser la marca de la bestia. Sí, para que la gente se vaya preparando, exactamente, para que la gente se vaya sintiendo familiarizada con eso. Entonces, por aquí, por allá, un chip en una tarjeta, un chip en teléfono, un chip aquí, un chip allá. La gente después va a decir, póngamelo acá, para que todo me sea más fácil. Entonces están preparando a todo el mundo para que cuando venga la bestia y lo ofrezca, la gente diga, por favor, póngamelo. La gente lo va a pedir. Él no va a tener que obligar a nadie. Pero la gente que no se lo ponga ya no va a poder permanecer en la sociedad. Los van a ser sacados y los van a matar. Entonces, eso en un momento lo explico porque sí quería decir algo más. Como les decía, en compañía lo van a poner, en el ejército lo van a poner. La idea de ellos es que eventualmente nace un niño y de una vez se lo ponen. Entonces lo están poniendo en el ejército, lo están poniendo en compañías, se lo están poniendo a niños por si se pierden, a políticos por si los secuestran,
a cualquier persona para que compren o vendan, y a personas con alguna enfermedad, con alguna alergia, algún problema. Entonces les dicen, si usted tiene un accidente y queda inconsciente y los doctores tienen que verlo, con solo pasar el escáner se pueden dar cuenta si usted es alérgico a algo, si no puede tomar algún medicamento. Entonces es por su bien. Entonces le ponen un montón de detalles que suenan positivos para que la gente se lo quiera poner. Y esto a mí me parece sorprendente, porque cuando uno habla de esto la gente dice, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo? Como dijo también Alducín, si a mí me lo vienen a poner yo me lo pongo. Ellos dicen que no es el chip, que porque eso es tecnología, porque en este momento no habían chips, porque son un montón de excusas que ponen para no creer que es. Y en cierta forma son excusas porque ellos desearían ponérselo. Quieren estar a la moda. Como les decía yo, ¿se acuerdan antes? Bueno, cuando yo estaba en el colegio, ningún niño tenía celular. Eso era imposible. Ahora todos tienen. Llegó un momento donde fue como el boom, y antes era solo los ricos y famosos andaban con el celular, ¿verdad? Que era un ladrillo aquí. Y de repente todos podían tener. Aún así, solo los adultos. Pero de repente es tan común que ahora hasta los niños tienen. Lo mismo va a suceder con el chip. Antes era solo para animales. Después, ay, es que tiene utilidades positivas para la humanidad. De repente todo el mundo lo va a querer. Y o sea, al meterle miedo a la gente, porque hoy en día habrá muchos robos y todo eso, entonces la gente dice, sí, el chip es la respuesta para los robos. El chip es la respuesta para aquello, para lo otro. Como dice aquí Gustavo, dice, también pasamos de clave a huella digital, al reconocimiento de iris, y ahora el reconocimiento facial con el iPhone X, creando la ilusión de progreso a la vez. Entonces, todo indica que es una marca, perdón, es un chip. De hecho, la palabra marca que se usa aquí en el griego se refiere no solo a como a un dibujo, sino que se refiere a algo injertado. Entonces tiene sentido completamente que sea el chip. Con un chip van a marcar a la gente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, como les decía, a los niños y a los adultos, ricos y pobres, quieren controlar a los pobres, saber dónde están para mantenerlos ahí, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Los adventistas dicen que la marca es ir a adorar en domingo. ¿Cómo se le puede poner una marca así en la mano derecha o en la frente a una persona de que adora en domingo? Ahora, sí quiero explicar algo. Aquí dice en la cabeza o la mano derecha. Por ejemplo, la mano derecha, no la izquierda. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas somos derechas. Como les he dicho, Mondex fue una de las primeras compañías que empezó a fabricar el chip. Mondex quiere decir money o monetario en la mano derecha, Dexter. Mon viene de monetario y Dex de Dexter. Mondex, dinero en la mano derecha. ¿Y qué es lo que hacen? Chips. Entonces ellos entendieron muy bien que si iban a poner un chip tenía que ser en la mano derecha, que es más fácil para que la gente pague. Además de que por la batería, como les dije, es de litio, entonces los únicos dos lugares donde descubrieron que podría funcionar la batería eran en la cabeza o en la mano, por lo delgado de la piel y el montón de venas que pasan por ahí, entonces mantendrían la batería cargada. Y aquí vemos en la escritura que ya estaba ahí desde antes. A algunas personas se los van a poner en la cabeza, a otros en la mano. Obviamente, si una persona por alguna razón no tiene manos, sería en la cabeza. Y es por eso que esto está escrito, en un lugar o en el otro. La vez pasada me preguntaron, ¿va a ser en uno o en el otro? Y yo, si está aquí que puede ser en ambos, es porque puede ser en ambos. Y si no tiene manos, fijo, va a tener cabeza. Exacto, sí, digo, tiene que tener cabeza, entonces ya hay donde ponerse. Entonces, se los van a poner en la mano o en la cabeza. Ahora, ¿por qué es que esto también tiene una relevancia espiritual? Recuerden que Yahweh pone un sello, la bestia pone una marca, porque la bestia es un copión, una copión. Entonces lo que Yahweh hace espiritualmente
la bestia lo hace literalmente o físicamente para engañar a los que son de la carne. La letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces el espíritu manifiesta las cosas espiritualmente. Satanás tiene los ojos puestos en las cosas de los hombres, entonces manifiesta las cosas carnalmente. Los que se guíen por las apariencias se van por las cosas de Satanás. Los que se guían por el espíritu se van por lo de Yahweh. ¿Estamos claros? Entonces el sello del Padre es espiritual. Es en la cabeza de los escogidos. ¿Qué es eso? Que tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Apocalipsis 14 aparece. Tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Eso quiere decir que lo mantenemos en la mente constantemente. Entonces, en la física, la literal que hace la bestia es el chip para poder controlarlos. ¿Por qué? Porque Yahweh es omnipresente. Él puede estar en todos nosotros al mismo tiempo, saber todo de nosotros. Cada momento, cada pensamiento. La bestia no puede hacer eso, pero él quiere copiar a Yahweh. Entonces, ¿cuál es la forma? Meter un chip en cada ser humano que esté vivo. Y así, a través del chip, poder controlar a cada persona, saber qué está haciendo, qué va a hacer, qué tiene, qué no tiene, por qué, para qué. Entonces, el chip, la marca de la bestia, va a ser el espíritu de Satanás. Va a ser el espíritu de inteligencia artificial que está en las computadoras, por decirlo así. Un software, ese va a ser el espíritu de Satanás. ¿Me explico? Para poder Satanás estar en todas las personas al mismo tiempo y creerse omnipresente, va a meter un chip en todos ellos, donde esté un software que él controle. Y ese software sería como el espíritu que él creó para poder controlar el mundo y estar en todos ellos. ¿Está claro eso? Está tratando de ser omnipresente y estar en todos. Entonces, que vean qué curioso, porque el nombre del Hijo es lo que trae el espíritu de Yahweh a nosotros. Yahweh es el único, Yahushua es el único mediador entre el Padre y los hombres. Entonces, es a través del nombre del Hijo que nosotros nos conectamos con el Padre, con el Espíritu. Es a través del chip que le van a poner a las personas que Satanás se va a conectar con cada uno de ellos. Nosotros en el nombre de Yahushua nos conectamos con el Padre. En el nombre de Yahushua, o sea, con el nombre del Padre y del Hijo sellados, recibimos el Espíritu y ya tenemos al Padre. Los impíos marcados con el nombre del falso Mesías, con el nombre del falso Mesías, como lo estamos por ver, van a tener el espíritu de Satanás en ellos, controlados por Satanás. Entonces, esa es una de las razones por las que va a ser el chip, para poder estar en todos al mismo tiempo, controlarlos, copiando lo que Yahweh hace, de darnos el espíritu a todos nosotros. El sello es el nombre del Padre y del Hijo en la frente, y es a través del nombre que nosotros recibimos el espíritu, así como ellos, a través de la marca en la mano o en la cabeza, van a estar con el espíritu de Satanás. Ahora bien, si vemos esta señal espiritual, o sea, toda la escritura se puede interpretar física o espiritual. Una cosa es lo que Satanás va a hacer, pero otra cosa es lo que Yahweh nos está también diciendo a través de lo que escribe. La cabeza representa pensamientos. Las manos representan obras, acciones. Entonces, una marca en la cabeza o en la mano quiere decir, es algo que piensan y algo que hacen. Es de ahí donde se agarran un poco para decirlo del domingo. Entonces, pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La mano son las obras. La gente que actúa según lo que Satanás quiere, están marcados por él. Y la cabeza, por ejemplo, algo que siempre yo explico, o sea, que me gusta, cuando el Padre me lo puso en el corazón, me pareció muy sorprendente, porque fue una de las cosas o de las razones por las que es tan importante cambiar el nombre por el verdadero. ¿Sí o no? Yo sé, ustedes lo han escuchado, no importa. ¿Sí o no, cuando uno estaba en el pasado y mencionaba los nombres falsos, digamos, por lo menos voy a hablar mi experiencia, a mí me pasaba que si yo cerraba los ojos y decía Jesús, ¡pum!, en mi cabeza aparecía la imagen de Jesús, la imagen que uno ve en las iglesias, porque uno ya conecta ese nombre completamente con esa imagen. Eso es una marca en la cabeza. El cerrar los ojos, decir Jesús y que se le aparezca la imagen
Eso es una marca en la cabeza. ¿Y quién es esa imagen? Es el falso Mesías, toda. Porque el verdadero Mesías no se ve así. Y no se llama así. Entonces, qué curioso, toda la gente adora e invoca a alguien que no es el Mesías, porque ni se llama así ni se ve así. Y no enseña lo que les enseñan en las iglesias. Entonces, ¿quién es? La escritura dice que vendría un falso Mesías. Ah, ese tiene que ser. Es lo más lógico. Al mundo le han predicado un falso Mesías. Y a ese le van a presentar y ese van a recibir. Entonces, eso es una marca en la cabeza. Aunque la gente ahorita todavía no tenga el chip, la gente ya está marcada en la cabeza. Ahora, no estoy diciendo que por esa marca en la cabeza se van a ir al infierno. No. Pero esa marca en la cabeza los va a llevar a ponerse la marca en la mano o en la cabeza. La física. Lo espiritual los va a llevar a lo físico. Todo lo que se manifiesta en lo carnal, en lo terrenal, primero tiene su origen en lo espiritual. Las enfermedades tienen su origen en los pecados. Todo es consecuencia de algo. Y todo se origina en lo espiritual. Entonces, la marca en la cabeza, la imagen falsa que todos ven cuando le oran a Jesús, eso es una marca en la cabeza que los va a engañar para que caigan en la marca física. ¿Estamos? La marca en la mano es hacer lo incorrecto, el ir a adorar ídolos, el no seguir los mandamientos y por ende hacer lo que no tienen que hacer. Entonces, ajá. Yo estaba pensando en eso, que yo decía, pues antes uno oraba y se le venía eso en la mente, y ahora sabiendo, o sea, ya la abominación que es eso, ya cuando uno le ora al Padre no tiene nada Exacto. en la cabeza, o sea, ya quitó todo lo que tenía, Exacto. de imágenes. Exacto. Uno sabe que Él es, o sea, no sabe cómo es. Exacto, sí, no se le pone una imagen, porque, y eso es súper apartado, eso es lo que el Padre quiere. Él no dio una imagen para que nadie hiciese una imagen ni en su cabeza ni afuera, porque eso es también lo que les he dicho. O sea, los católicos tienen imágenes físicas de piedra, madera, plata, oro. Los cristianos dicen, ay, yo no adoro imágenes. Pero cuando oran y cierran los ojos, ¡plum!, ahí está la imagen. ¿No es eso lo mismo? Es exactamente lo mismo. Entonces, están adorando imágenes, están adorando la imagen. Entonces, cuando uno recibe el nombre verdadero, ya ese nombre no está conectado con ninguna imagen, entonces no sucede. Y lo hace el Padre, que ya la imagen que uno tenía, lo ve uno malo. Como negativo, exacto, algo malo. Lo quita, Entonces, si es que se le va a venir, uno lo... Igual que cuando uno está hablando y, bueno, bendito sea el Padre, a mí ya no me pasa, o sea, hace años que no me pasa. Pero yo me acuerdo al inicio, cuando a mí se me salía decir el nombre Jesús, cuando estaba hablando de Yahushua, me sentía malísimo. Como que le había acabado de ofender, por no decir otra cosa, o sea, decirle una mala palabra, lo cual es cierto. Entonces, qué interesante sentirlo en el espíritu, o sea, tener el espíritu de Yahweh de tal forma que cuando uno dice lo que no tiene que decir, el espíritu dice, hey, ¿qué fue eso? Entonces dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la cabeza. Bueno, aquí dice la frente, o en la frente. Vemos que es la copia de lo que Yahweh hace. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, oigan, o el nombre de la bestia. Entonces la marca está directamente conectada con el nombre de la bestia. La gente que acepta el nombre de la bestia va a aceptar la marca de la bestia. Si uno no rechaza el nombre de la bestia, entonces no va a rechazar la marca. ¿Está claro? Vean cómo esta marca está conectada con el nombre, igual que el sello de Yahweh está conectado con su nombre. Por eso, cuando tenemos el nombre, recibimos, o más bien, Yahweh cuando nos pone el sello, nos está dando el nombre. ¿Verdad? El hecho de recibir el nombre y aceptarlo, confesarlo, es como haber recibido el sello de Yahweh. Igual funciona en el otro lado. La gente que acepta el nombre falso va a recibir la marca. Por eso lo dice así. Se les pusiese una marca, que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
el número de su nombre. Aquí vemos nuevamente, repito, esto quiero dejarlo muy claro porque es algo que yo no oigo a nadie hablando de esto. El nombre de la bestia es clave para saber quién es, para no aceptarle y todo lo demás. Entonces la gente siempre habla de la marca, pero no hablan del nombre. Y después cuando dice el número de su nombre, vean que menciona el nombre 2 veces. O sea, la gente puede ser engañada por el nombre o por el número. Una de las cosas que se ha hablado, como esto que mencionaste ahora del código de barras, es que el número de la bestia vaya a estar codificado en los números que aparezcan en el chip que le pongan a cada persona. Digamos, si las cuentas, han visto las cuentas de banco, por ejemplo, que dependiendo de los números con los que empieces, se sabe si es de dólares o si es de colones o todas esas cosas, si es de ahorros o si es, etcétera. Entonces, sería como lo mismo, en vez de empezar con X, o sea, empezaría 666 guión, por decirlo de alguna manera. Pero esto va más allá. Recuerden que en el hebreo sumerio, que se usaban las mismas letras del hebreo griego, árabe, aún en el latín, las letras tienen valores numéricos, ¿verdad? Ustedes han visto las letras romanas, son números. Los números romanos, perdón, son letras. Números romanos son letras, la X, la L, la I, etc. Esos son los que es más común haberlos visto desde niño, que eran números, pero uno decía, ¿pero por qué si son letras? Y le explicaban a uno la cuestión. A nosotros se nos explicó de niños que los números son unas cosas y las letras son otras. Entonces era un poco confuso ver letras usadas como números. Pero originalmente nuestros antepasados, ¿verdad? En el hebreo, los números y las letras eran lo mismo, son lo mismo. En el Aleph Bet, en el alfabeto hebreo, cada letra tiene un número, ¿verdad? Cada letra tiene un valor numérico. Igual, repito, en el griego, en árabe. Entonces, cuando una letra, digamos, cuando en un nombre se usan varias letras, se puede sumar el valor numérico de cada una de esas letras y el resultado es el valor numérico del nombre. Como ya les he dicho, el nombre Yahweh es la Yud, la Hei, la Vav, la Hei. 4 letras. La Yud, valor 10, la Hei, valor 5, la Vav, valor 6. Hei 5, total 26. Entonces el 26 es el número de Yahweh. Yahushua es Yud, Hei, Vav. Eso es, las primeras 3 letras son del mismo nombre de Yahweh. Entonces 10, 5 y 6, 21. Shin y Ayin, 370. Entonces el nombre Yahushua es 391. Koresh es 526. Y etcétera. El nombre de la bestia, cuando se suman sus letras, aquí nos va a decir lo que ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces no es como que les esté arruinando el final. Todo el mundo sabe el número de la bestia es el 666, 666. Entonces al sumar las letras del nombre del falso Mesías tienen que sumar 666. Por eso dice entonces aquí, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría. Y Yohanan nos estaba revelando algo nuevo. Estaba diciendo, recuerden esto, es sabio entender esto. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Pues es número de hombre. Por un lado se puede entender es número de los que usan los hombres para sumar y restar. Por otro lado, el hombre fue hecho en el 6º día. Entonces, número de hombre, 6. 666, ¿verdad? Son el 666 es 6 por 100, 6 por 10, 6 por 1. Entonces, número de hombre ¿cómo se le podría poner? Ok, ya lo voy a explicar porque creo que hay una forma bastante interesante.
Al ser el día 6, cuando fue creado Adán, fue ese mismo día cuando comió del fruto, fue ese mismo día cuando entró el pecado. Entonces, al ser número de hombre está conectado también con el pecado de Adán. Como les digo, a multiplicarlo primero por 1, después por 10 y después por 100, tenemos el 666. Entonces, como sabemos, el 10 es completitud, perfección. Pero si el hombre con su pecado en el sexto día lo multiplicamos por 1, después por 10 y después por 100, estamos multiplicando ese pecado, esa maldad que se dio en la humanidad. Entonces el 666 es como el hombre más malo que uno se puede imaginar, el hombre más pecador que uno pueda pensar. Y el hecho de que son 3 seises o 3 números, 666, representa que el falso Mesías va a estar formado por 3 entidades. Se podría ver el 600 como Samael, el 60 como Lucifer y el 6 como Azazel. Cuerpo, espíritu y alma. Las 3 partes que van a unirse en lo que va a ser el falso Mesías. La imagen es el cuerpo. La imagen es el cuerpo. Y en el cuerpo está la inclinación al mal, por ende Samael. El espíritu es Lucifer, que es el espíritu del poder del aire que controla este mundo, que va a caer en Apocalipsis 12. Se va a meter a través del aliento de la bestia en la imagen. Y eso va a activar, por decirlo así, el alma de Azazel, que es Abadón, que va a salir en la quinta trompeta del abismo. Entonces 666 son esas 3 entidades. Y algo que pensé ahora, vean qué curioso, vean qué bendición. Recuerdan que, como les he dicho, esto es 666 porque es como una dimensión más elevada, va a ser un cuerpo humano. La gente va a ver y va a decir, esto es un humano, no es una imagen, no es una escultura, no es nada de eso. Entonces no le van a reconocer porque van a pensar que es un hombre. Por eso son 3 dimensiones, 666, por decirlo de alguna manera. El mejor ejemplo de eso lo vemos en Daniel 3, cuando Nabucodonosor manda a hacer una imagen, pero esa sí es una estatua, es una dimensión menos. Entonces ahí vemos que es 66, la altura y el ancho, 66, porque es una dimensión menos, una interpretación más baja. Y qué curioso, el imperio babilonio, el imperio de Nabucodonosor era representado por un león. ¿Cuál era la forma de Samael? La del león, por eso Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Entonces Nabucodonosor mandó a hacer una imagen. Nabucodonosor sería el 600, el imperio sería el 600, la imagen era el 66. ¿Me explico? Espero haya quedado claro. La semejanza y la imagen. Exacto, exacto. Como si Nabucodonosor era la semejanza y la imagen, pues la imagen. Entonces, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, vean qué curioso. ¿Se acuerdan que ese es el orden en el que baja los atributos del Padre en el árbol de vida? De Keter, de la corona a la sabiduría, y de la sabiduría al entendimiento. Entonces dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. Cuente el número de la bestia para que tenga conocimiento, que es la que sigue, que no está en el árbol de vida, pero bueno, o sea, en el dibujo la quitaron, pero ahí estaría. Entonces, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es Shesh Meot Beshishim Beshesh. 666. Aquí este hombre comete un error, la verdad es que yo no sé por qué. Aquí hay un paréntesis que le he dado vueltas y vueltas y no entiendo. Adán tiene valor numérico 45. Aleph es 1, Dalet es 4, Mem es 40. 45 es Adán. Por alguna razón aquí pone que es 18. Y lo pone a la última que es 13. Sí, no sé por qué.
¿Cuál es el valor de A ver, 13? ya sé por qué es. O sea, los valores numéricos, digamos, después de la número 10 es la yud, la 11 es la kaf vale 20, la 12, sí, la 12 es la lamed, que es 30, la mem es la 13, que es 40. Entonces lo que está haciendo aquí es sumándolas por el orden en el Aleph Bet, no por el valor numérico. Entonces, Adam, según el orden de las letras, el valor sería 18. Y 18 es 6 más 6 más 6. Entonces, esta es una forma en la que él vio una conexión entre el número de la bestia, que es número de Adam, número de hombre. ¿Sí quedó claro? Y también el número 18, el número que... ¿Cómo lo pongo? El 18, ¿se acuerdan? Lo hemos visto que es un número que tiene que ver con vida, viviente, porque viene de la raíz de Hayá, la Het y la Yud. Y la Het y la Yud es algo que muchos judíos andan. No sé si lo han visto alguna vez en las cadenas. Que básicamente quiere decir vida, viviente. Pero esa palabra se usa en la escritura para referirse a las bestias, a los seres vivos, bestias. Entonces, qué curioso, el número 18 es número de bestia y los judíos lo andan en las cadenas y lo andan en otras formas. Y aquí estamos viendo que es número de bestia, número de hombre, 6 más 6 más 6, 18. Ahora, esto quiero verlo en la pizarra. Entonces, las letras, por ejemplo, aquí se está viendo 4 letras del Aleph Bet. Esta letra tiene como valor numérico 400, esta 80, esta 70, esta 300, las que pueden ver aquí. Entonces, el nombre de Yahweh, como les dije, es 26, el nombre de Yahushua es 391. Entonces, de esto se ha hablado muy poco, la gente habla muy poco del nombre de la bestia. Hay personas que dicen que el Apocalipsis ya se cumplió en el año 70 y que la bestia era Nerón, porque cuando se calcula el nombre Nerón da 666. Ahora, el error ahí es que la gente no entiende que lo que pasó con Nerón y en el 70 fue un reflejo profético que Yahweh permitió que sucediera en Roma para que nosotros entendiésemos lo que iba a pasar en el fin. Igual que hizo en el tiempo de Antíoco. ¿Recuerdan? Antíoco es la representación de la bestia. Antíoco representa a la bestia. Por eso él sacrificó un cerdo en el templo de Yahweh, lo cual fue llamado la abominación desoladora. Cuando Yahushua vino, él no vino diciendo, con Antíoco ya se cumplió todo lo de Daniel. Él no dijo eso. Él dijo, cuando vean a la abominación desoladora de la cual habló Daniel, y ahí un discípulo pudo haber dicho, pero eso no pasó con Antíoco hace 150 años. Yahushua le hubiese dicho, eso fue un reflejo profético. Entonces la gente ahora está cometiendo el error con el 70 después de Mashiach y dicen, ya el Apocalipsis se cumplió. Nerón no, Nerón representa a la bestia, por eso su nombre también da 666. El que no se dé conocimiento de esto obviamente va a causar muchos problemas para muchas personas. También el hecho de que no lo busquen, de que no lo estudien, no se lo pregunten al Padre. Yo había leído, hay una página donde reconocen el nombre de Yahushua, el nombre de Yahweh, y ahí escribieron lo que la persona que hizo la página considera que es el nombre del falso Mesías. Yo estoy de acuerdo con que ese es el nombre del falso Mesías, pero no estoy de acuerdo con la forma en que él lo calculó. O sea, él básicamente escribió transliterado al hebreo el nombre del falso Mesías. Entonces, así como nosotros usamos palabras, letras en el alfabeto que tenemos nosotros para poder pronunciar Yahweh y Yahushua, eso es lo que él hace, pero al revés. Usa letras en el hebreo para pronunciar los nombres falsos. Pero no me parece muy correcto por diferentes razones. O sea, cuando Yahweh escribió esto,
él estaba pensando en el hebreo y él estaba pensando en los números, las letras hebreas y todo lo demás. Ahora, perdón que dé tantas vueltas, ya voy a hacer lo que quería hacer. Según algunas personas, el Apocalipsis fue escrito en griego. Es mi opinión que fue escrito en hebreo. Ya esas son dos opiniones gigantes diferentes, ¿verdad? Por supuesto. Ahora bien, en el griego, curiosamente, el 666, en el griego antiguo, ¿verdad? En el griego antiguo, las letras que equivalen a 666 se pronunciaban Jesus. Entonces, si alguien me va a decir a mí que el Apocalipsis fue escrito en griego, cuando a Yahuanán se le dijo, escriba el nombre de la bestia, porque su nombre es Jesús. 666. Yo puse una imagen de un video, bueno, yo tengo un video de eso, una persona explicándolo en la página del Camino en el canal del Camino de Yahweh, también en la página, creo. Y puse también imágenes en el mismo folder de Facebook, una imagen del video donde la persona lo está explicando con las 3 letras griegas. Las 3 letras griegas que eran 666 en el griego antiguo se pronuncian Jesus. Jesus es como le dicen a Jesús en inglés. Entonces, según eso, en el griego, Jesus sería el nombre del falso Mesías. Y como sabemos, el idioma universal, el idioma más común en el mundo es el inglés. Todas las personas, ¿verdad? Los estadounidenses creen que no deben aprender ningún otro idioma. Ellos llegan a cualquier país y esperan que todo el mundo hable inglés. Y se espera de nosotros que aprendamos inglés para ir a buscar trabajo y todo lo demás. Entonces, el Jesus sería en el griego. Yo creo que no tengo que escribirlo, no creo que sea necesario. Son 3 letras que las pronuncian así. Me quiero enfocar en el hebreo, ¿les parece? Entonces yo le pedí al padre, como es mi opinión, que se escribió en hebreo. En griego está muy simple la situación ya de por sí. Como es mi opinión que se escribió en hebreo, yo le pedí al padre que me revelara en hebreo cuál sería el nombre que equivaldría a 666. O cómo podría llegar en hebreo y aún en el hebreo que hablan hoy en día los judíos, que sería Yiddish, cuál nombre podría tener el falso Mesías de tal manera que se han engañado los cristianos y los judíos. Y llegué a 3 conclusiones. 2 se podría decir que son la misma, acomodada diferente, el orden de las palabras. Y una tercera que lo pueden buscar en Google, que si ustedes lo escriben como se los estoy por mostrar, les va a aparecer traducido como Jesucristo. Entonces, voy a mostrárselos. La primera es, ¿se acuerdan que el nombre del Mesías es Yahushua? Los judíos lo cambiaron a Yehoshua, y así es como aparecen las concordancias, para que no se pronunciara Yahu, que es parte del nombre del Padre. Entonces lo cambiaron a Yehoshua. Eso lo voy a hacer aquí rápido. Era Yahu. Lo cambiaron a Yeho, ¿verdad? No sé cómo se ve en la cámara, entonces lo voy a volver a hacer. De Yahú lo pasaron a Yeho. De Yehoshua lo pasaron a o sea, quitaron esto, Yeshu. Yeshu es como le llaman los judíos a Jesús en Yiddish, Yeshu. Yeshu, ¿recuerdan? En hebreo se escribe Yud, Shin, Vav. Y es un acrónimo de 3 palabras, que es Yemak Shemo Betzikro, que quiere decir que su nombre sea destruido, borrado. De hecho lo traducen peor en Google,
que no me gusta decirlo, es una mala palabra, es que su nombre se ha hecho excremento, es como lo traducen, pero con una palabra más golpeada. Entonces, Yeshua es un acrónimo de que su nombre sea excremento. Esa es la maldición judía más común. Y la convirtieron en el nombre de a quien adoran los cristianos. Entonces, usted escribe esto en el translator, en el traductor de Google, y le va a aparecer Jesús. Yeshu, la Yud tiene valor 10, la Shin 300, que es esta, y la Vav 6. Entonces Yeshu tiene 316. ¿Está claro? A Yahushua, como vemos en la escritura, Yahushua es llamado el Nazareno. Y los judíos también lo llaman el Nazareno, porque de hecho a la iglesia escogida, a la iglesia del Mesías, en la escritura la llamaban los del camino. Pero entre ellos los llamaban también los nazarenos, porque seguían al Nazareno. En hebreo, Nazareno es Notzri, o de Nazaret, se podría ver también. Y se escribe la Nun, la Sade, la Reish y la Yud. Yeshu Notzri. Si ustedes buscan esto en el traductor, les va a aparecer Jesucristo. Ahora, está mal traducido, pero es que así es como ellos lo llaman. Yeshua el Nazareno. Y los cristianos lo llaman Jesucristo, entonces lo traducen como Yeshua Notzri, lo traducen como Jesucristo en traductor. La Nun tiene valor 50, la Sadeh tiene valor 90, la Reish tiene valor 200, la Yud tiene valor 10. Entonces tenemos aquí 350. 316 más 350, 666. ¿Está claro? Entonces aquí vemos una muy simple. Yeshua Notzri, Jesús Nazareno o Jesucristo, 666. Y dice Yahuanán, aquí hay sabiduría, que tenga entendimiento. Entonces no es como que sea muy fácil de descubrir. Y no lo estoy diciendo como para echarme flores en lo absoluto, porque en realidad, repito, fue Yahweh el que me lo puso. Aquí hay sabiduría, que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Es un nombre de un hombre, y ese nombre se puede calcular de esta forma y equivaldría a 666. Entonces alguien que me diga, no, ese no puede ser, ese no puede ser, vamos a ver otra opción. Por eso, entonces no solo se están marcando con la imagen, sino con el nombre. Con el nombre, exacto. Por eso, tener el nombre falso es como tener la marca. Sí. Y por eso les digo, aunque no sea la marca física, y no quiere decir que ya por tener el nombre se van a ir al lago de fuego eternamente, no. Pero tener el nombre falso los va a guiar a la marca, lamentablemente. Y por eso dice la marca de su nombre. Vamos a ver otra opción. Como les digo, Yeshua es lo que más comúnmente se ve como el nombre. Yeshua. Cristo es una palabra griega. Recuerdan que Cristo quiere decir ungido, en hebreo es Mashiach. Pero el falso Mesías no es hebreo, no es Mashiach. Él es un Mesías para los paganos. Y a los Mesías paganos se les llama Cristos. ¿Verdad? Krishna, todos ellos son Cristos. Entonces, si agregamos aquí Cristos, que tendríamos que pasarlo al hebreo, no a Mashiach, sino transcrito al hebreo, sería la Kaf, Reish, Yud, Samek. Ya no me da el campo. Tengo que ir. Voy a hacerlo para abajo. Yeshu, Kaf, Reish, Yud, Samek y Tet.
Perdón, ¿por qué lo puse así? Era al revés. Ah, no, Krill. Vav. Esta es como la C, esta es como la R, esta es como la I, esta es como la S, esta es como la T y esta es como la O. Jesucristo. Vean qué curioso, porque a mí hay personas que me han preguntado por qué le dicen Jesucristo. ¿De dónde sacaron ese nombre? Se llama, si Cristo es un título, Jesús es un nombre. ¿De dónde sacaron Jesucristo? ¿Por qué no dicen Jesús, el Cristo? Sino que dicen Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene de Yeshú, no de Yeshús. Viene de Yeshú, Cristo. Entonces, esto es Jesucristo. ¿Estamos? Jesucristo, le agregamos Baal, que es una Bet y una Lamet. Hay dos formas de escribir Baal. Así, digamos, esto normalmente lo traducen como Bel. ¿Recuerdan? Bel es Baal. Por eso, Belsasar, el nombre que le pusieron a Daniel, era para adoración a Bel. Bel es Baal. Baal es el Señor, ¿verdad? Está escrito que la traducción de Baal es Señor. Y por último ponemos y Dios, que en hebreo, ¿verdad? Dios al inglés es Gad. Y Gad en realidad es una palabra hebrea, que es fortuna, a quien adoraban los israelíes en vez de a Yahweh. Y lo vemos en Isaías 65:11, que dejaron a Yahweh para adorar a Gad, dejaron a Yahweh para adorar la fortuna. Entonces Gad es un Elohim que tiene nombre en hebreo, entonces lo vamos a escribir con el nombre original, como les digo, manteniéndonos en original. Sería la I, la Gimel y la Dalet. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice Jesucristo, Señor y Dios. O se podría poner Dios y Señor. Jesucristo, Dios y Señor. En el cristianismo dicen que Jesús es Dios. Y hay muchos que no adoran a Dios por adorar a Jesús. Cuando Yahushua dijo, yo soy el camino, y Yahweh es más grande que yo. Entonces nosotros debemos seguir al Padre a través del Hijo, buscar adorar a Yahweh. Pero en el cristianismo hacen a Jesús igual a Dios. Entonces, este es un título que se ha escuchado en iglesias cristianas. Jesucristo, Señor y Dios. Y, como vimos ahora, esto es 316, ¿verdad? Cristo, tenemos 20, 210, 60, 9, 6. Entonces, 230, 290, 99, 305. Baal es 2 y 30. Y Gad o Begad es 6, 3 y 4. 13. 32 más 13, 45. 45 más 305. 350. Y 350 más 316. 666. De matemáticas estamos bien. Entonces vemos otra forma de calcularlo. Jesucristo, Señor y Dios, 666. Vamos a ver otro. Como les digo, hay otra forma de escribir o acomodarlo. Esta no la voy a escribir, puesto que ya todas las 4 palabras están aquí. Que sería Gad o Dios y Señor, ¿verdad? Si los leyésemos de izquierda a derecha, Dios y Señor Jesucristo, 666. Y vamos a ver una, ya por último, ya, ahora sí.
Yeshu, eso es verdad, tiene que salir siempre. Yeshu, Baal, que es Jesús, Señor. Y Cristos. Porque en griego en realidad es Cristos, no Cristo. Entonces, Yeshu, Señor y Cristo es 666. Creo que no tengo que... Lo hago la matemática. 316, 32. Ahora habíamos dicho Cristo, ¿cuánto era? 305. 305 más los 6 de la I, más los 7 de la Saín. Aquí tenemos 13, bueno, más los 305, 318, ¿eh? 318 más 32, 350 más 316, 666. Mismo bicho. ¿Estamos? Entonces vimos 3 formas en las que se pueden escribir en hebreo esos 4 nombres o títulos, en otro solo uno, ¿verdad? Jesús Nazareno. Pero recuerden que en la escritura parece que la bestia tiene nombres de blasfemia. Nombres, no solo uno. Entonces, Gad es un nombre de blasfemia. Baal, Señor, es un nombre de blasfemia. Dios es un nombre de blasfemia. Cristo es un nombre. Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos juntos. 666. ¿Está claro eso?